importantes, interesantes, algunas creo yo justificables y otras simplemente pues parecen ocurrencias o distractores. Bueno, un tema que sí le pega a mucha gente y que adquiere gran interés es aquel que anunció el señor Trump, de que los hijos de personas no ciudadanas de los Estados Unidos o personas, hijos de extranjeros que nazcan en territorio de Estados Unidos, ya no iban a adquirir la nacionalidad de manera automática como ha venido ocurriendo durante muchísimos años. Bueno, pues el juez federal John Cogenur bloqueó provisionalmente ya esta orden ejecutiva, el primer revés, digamos, que no es un revés definitivo, pero sí le dice, a ver, señor Trump, vamos a explicarle cómo es que debe de ocurrir un cambio de esta naturaleza. Pues la intención de terminar con la ciudadanía por nacimiento de hijos de indocumentados, que ese es el anuncio que hizo el señor Trump. El juez dice, esta es una orden descaradamente inconstitucional, le responde al señor Trump, digo ahí para que no haya confusión sobre lo que piensa el juez Cogenur, le dice, esta es una orden descaradamente inconstitucional, pero bueno, ya sabemos que el señor Trump, pues cuando le entra alguna idea a la cabeza, pues no recuerda muy bien, no tiene muy presente, digamos, que hay leyes en su país, que hay una constitución, que hay ciudadanos que no necesariamente están todos de acuerdo con sus ocurrencias. Bueno, además de ir en contra de los hijos de los indocumentados, la orden firmada ya por el señor Trump desde el lunes pasado busca bloquear la ciudadanía de hijos de turistas, viajeros de negocios, así como trabajadores y estudiantes extranjeros sin visa de inmigrantes. Nada en la Constitución, le responde el juez, otorga al presidente, a las agencias federales, ni a nadie más la autoridad para imponer condiciones a la concesión de la ciudadanía a las personas nacidas en territorio de Estados Unidos, es lo que le responden al señor Trump. Esta fue pues una de las demandas contra la orden de Trump y argumentan que la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos garantiza todavía la ciudadanía a las personas nacidas y naturalizadas en Estados Unidos. ¿Cómo ves, Julián? No, Fer, pues mira, es un tema bastante complicado, sobre todo por el marco legal que rige en los Estados Unidos. Está esta enmienda, la enmienda 14, la 14ª enmienda, que fue redactada después de la Guerra Civil para otorgarle la ciudadanía a los esclavos, ¿no? Ya liberados, porque antes no eran considerados ciudadanos. Entonces, a partir de esas fechas, 1867, 1868, es cuando ya se redacta esta enmienda y se da la nacionalidad a todos los que nazcan en suelo norteamericano. Pero mira, es muy interesante porque mucha gente piensa que por nacer en un país automáticamente ya tienen la ciudadanía de esa nación, y no es así. No en todo el mundo, ¿no? Cada país tiene sus propias reglas, ¿no? Existen dos figuras que contempla el derecho internacional, que es el ius soli, o derecho de suelo, y el ius sanguini, o derecho de sangre. ¿En qué consisten? Bueno, el ius soli es como aquí en México, como en Estados Unidos todavía, naces tú en este país y automáticamente ya tienes la nacionalidad o la ciudadanía, en este caso mexicana, estadounidense, canadiense. Hay que diferenciar esto del derecho de sangre o ius sanguini. Para esta figura, curiosamente, es la que rige en la mayoría de los países del mundo, el derecho de sangre, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que bueno, la nacionalidad la obtienes si uno de tus padres... Por herencia sanguínea, ¿no? Exactamente, si tu padre o tu madre son ciudadanos de ese país. Todos los países de Europa, todos, sin excepción, aplican este criterio. De Asia, salvo Pakistán, que lo otorga por nacimiento, todos también se manejan mediante el ius sanguini. Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, lo mismo. Y aquí en el continente americano es un poquito diferente. La mayoría de los países, a excepción de Colombia, dan la nacionalidad por nacimiento. Entonces lo que quiere hacer Trump es seguir el modelo europeo, o el modelo asiático, o el modelo africano, de dar la ciudadanía por sangre, o es decir, o mejor hay que decirlo, por la nacionalidad de tu padre o tu madre, o de los dos. Y voy a poner dos ejemplos, en caso personales, ¿no? De mi familia. Una prima hermana mía
está casada con un ejecutivo de Cemex, los mandan a España a abrir la oficina de esta compañía, a Madrid, y mi prima ya iba embarazada. Entonces su niña nace en Madrid, pero el gobierno español no le dio la nacionalidad española porque ambos padres no eran ciudadanos españoles, mexicanos. Entonces no se la dieron. ¿Y por qué? Porque en España aplica este mismo principio de ius sanguíneo, derecho de sangre, ¿no? Otro caso en mi familia, pero fue un poquito diferente ahí. Mi hermana está casada con un ciudadano australiano. Entonces, pues ella se va a vivir allá, sus 2 niños, mis sobrinos, nacen en Australia, pero a ellos sí les dan la nacionalidad australiana por ser hijos de un ciudadano, claro, de un ciudadano australiano. Entonces, así es como aplican estos criterios. Ajá. Y repito, en el caso de América, Colombia, la Guyana Francesa, que bueno, es un departamento de ultramar de Francia y aplican las mismas leyes de Francia, que Francia igual aplica el ius sanguinis, y Haití y República Dominicana y las Bahamas lo dan por sangre. El resto del continente americano es por nacimiento, ius soli. Sí, en el caso de Estados Unidos es los Anchor Babies, ¿no? Que Así andaban llamar, que sangre, personas sin documentos viviendo en los Estados Unidos que tienen niños que nacen en los Estados Unidos. Ajá. Y más adelante, pues de alguna manera están asegurando que ellos los puedan pedir. Es correcto. ¿Verdad? Y eso es lo que el señor Trump quiere acabar, pero parece que no la tiene nada fácil. Incluso antes de la pandemia, el gobierno español emitió una serie de comunicados hacia México por aquellos jóvenes que hubieran sido nacimiento de bisabuelos o abuelos que se vinieron en la República. Aquí, siendo españoles, les daban la nacionalidad española, simplemente con que demostraras en un acta de nacimiento que tu abuelo había nacido en España porque se había venido, te daban inmediatamente el primer pasaporte, que era el español. Ya después podías aplicar al de la Comunidad Europea, pero eso lo hicieron, fue una campaña, no sé con qué sentido. ¿Fue en qué año fue? Como 2017 más o menos. Exacto. Poco antes de la pandemia. Porque en el caso de mi prima fue en 2008. Entonces, pues no aplicaba esto apelar a los lazos sanguíneos, ¿no? Con aquel país. Entonces, en este caso, pues no les tocó esa legislación. Y luego ya ven que salió también que para los descendientes de judíos sefardíes, que eran los judíos españoles que expulsaron. Exactamente. Salió que el gobierno del Reino de España estaba otorgando la nacionalidad española, que por cierto un expresidente mexicano la adquirió de esa manera por tener ancestros sefardíes, que fue Salinas de Gortari. Es correcto. Entonces, así es, el caso de las nacionalidades no es como mucha gente piensa, que ya nada más naces y ya tienes los papeles de ese país. En la mayoría del mundo no es así. Repito, nada más en el continente americano es donde se presentan estas figuras, 3 países de África y 1 de Asia. Pues eso nos hace pensar que tal vez, si insiste el señor Trump, podría hacer una modificación ahí, ¿no? Pero lo veo muy difícil, porque a lo mejor en la Cámara de Representantes y en el Senado pasa, porque tiene mayoría. Pero no en la Suprema Corte. Pero aparte de la Suprema Corte, antes tendrían que aprobarlo también, como sucede aquí en México, todas las legislaturas de los estados de Estados Unidos. Entonces, pues muchos no creo que vayan a apoyar esto, ¿no? Y no, a diferencia de lo que ocurre en México en la actualidad, en Estados Unidos, aún siendo del mismo partido, eventualmente tienen ideas distintas. Totalmente. Sí, yo no voy con tu idea. Exacto, puede haber alguna resistencia, o incluso dentro del Partido Republicano. Totalmente. Cosa que acá no vemos. No, y lo vimos, lo hemos visto siempre. Hay que acordarse que John McCain era republicano, sí, y era anti-Trump. Los Bush son anti-Trump. Los Cheney son anti-Trump y todos son republicanos. Sí, sí. Entonces, dentro de los mismos partidos hay diferencias, hay facciones. Claro, con diferentes ideas, ¿no? Exactamente, es correcto. Muy bien, pues interesante este tema también. Habrá que seguirlo de cerca, ¿no? A ver qué es lo que ocurre. Y otros más de los iniciados y firmados ya en algunos casos por el señor Trump. Vamos a hacer una pausa y regresamos después de este mensaje. Mucha atención, si lo que quieres es no